Bajo el patrocinio del presidente Bashar al-Assad, al-Halki inaugura el Hospital Al-Madina y el proyecto del Club de Turismo para los trabajadores del sector eléctrico en Damasco. El Parlamento escucha las respuestas del Ministerio de Educación Superior sobre cuestiones educativas y académicas relativas a los intereses de los estudiantes y trabajadores del cuerpo docente. Lavrov afirma, en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad, todos los países en general y los vecinos de Siria en particular no deben permitir que su territorio sea utilizado para la producción y envío de armas químicas o de sus componentes a la oposición siria. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. Bajo los auspicios del presidente Bashar al-Assad y en ocasión del 40º aniversario de la Guerra de Liberación de octubre, el primer ministro Wali al-Halki inauguró este miércoles el Hospital Al-Madina y el Club de Turismo para los trabajadores del sector eléctrico en la capital, Damasco. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el primer ministro afirmó que estos dos proyectos demuestran que el proceso de construcción continúa, pese a todos los retos y circunstancias que vive el país. Asimismo, explicó que el Hospital Al-Madina se caracteriza por sus equipos de alta tecnología, el cual cuenta además con unidades de fecundación in vitro, unidades de cuidado intensivo y anestesia. Cuenta también con un departamento de células madre, señalando que este hospital cubre los servicios de toda la región sur, tras los daños sufridos en el sector salud a causa de los actos terroristas de los grupos armados. El primer ministro Wali al-Halki resaltó la importancia del papel de los partidos que componen el Frente Nacional Progresista y demás partidos nacionales en hacer frente a la guerra global librada contra Siria. Al reunirse este miércoles con el subsecretario general del Partido de los Unitarios, Adnan Ismail, el primer ministro aludió al papel de los partidos políticos en promover la unidad nacional y luchar contra la ideología extremista. Asimismo, llamó a intensificar las reuniones periódicas de los partidos para estar al tanto de la situación general en el país y resolver los problemas de los ciudadanos. A su vez, Ismail reiteró el interés de su partido en desempeñar mayores esfuerzos para enfrentar la embestida armada contra el país, destacando la importancia de que todos los partidos cierren filas ante los planes de destrucción de la patria. En reunión celebrada este martes, presidida por Mohammad Jihad al-Laham, la Asamblea del Pueblo escuchó las respuestas del Ministerio de Educación Superior respecto a las preguntas presentadas por los parlamentarios. Las preguntas se centraron en temas educativos y académicos relativos a las preocupaciones e intereses de los estudiantes y trabajadores, entre ellos el cambio del mecanismo del sistema de admisión universitaria y el establecimiento de determinadas competencias en cada facultad, lo cual beneficiaría a los estudiantes destacados. Igualmente se hizo hincapié en la necesidad de trabajar en la capacitación de los estudiantes antes de su ingreso al sistema universitario, a fin de identificar sus talentos y habilidades a priori. Asimismo, los miembros del Parlamento hicieron hincapié en la necesidad de trasladar a los estudiantes que se encuentran en las universidades en el exterior a las universidades privadas o gubernamentales sirias. Por otro lado, los miembros de la Asamblea solicitaron la construcción de una universidad en la ciudad de Idlib, igualmente la apertura de universidades en las provincias de Quneitra y Hasakeh, así como en la ciudad de Isra, en la provincia de Deraa. Durante reunión celebrada con una delegación de abogados franceses, el presidente del Parlamento, Mohammad Jihad al-Laham, afirmó que Siria se enfrenta a una injusta guerra económica y a una campaña mediática engañosa que busca tergiversar los hechos. Laham señaló que Siria apuesta hoy en la lucha contra el terrorismo y sus patrocinadores. A su vez, los miembros de la delegación destacaron que su visita a Siria tiene como objetivo observar de cerca la verdad de los hechos, lejos de la manipulación, destacando la firmeza del pueblo sirio y sus sacrificios para proteger a su patria y soberanía. La delegación está compuesta por los abogados franceses Fabrice Delande, Gino Pascal, Bernard Ripert y Damien Faguer. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Valery Gerasimov, reiteró el rechazo de su país a cualquier intervención externa contra Siria.
haciendo hincapié en que la vía pacífica constituye el garante de la seguridad de nuestro país. Tras conversaciones sostenidas este miércoles en Moscú con su homólogo británico Nicolás Houghton, el alto militar ruso afirmó que su país apoya la resolución emitida por el Consejo de Seguridad Internacional respecto al desmantelamiento de las armas químicas en Siria, considerando que la estabilidad de nuestro país solo puede ser alcanzada por la vía pacífica sin ningún tipo de injerencia extranjera en sus asuntos internos. Asimismo, agregó que Rusia propuso a sus socios occidentales que se centren en la aplicación de la resolución del Consejo de la ONU al respecto. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que su país está convencida que el uso de armas químicas en Han al-Assad, en el campo de Alepo y en la región de Ghouta Oriental, en Damasco Campo, fue una táctica de provocación de la oposición, subrayando que un grupo en particular debe asumir toda la responsabilidad de ambos incidentes. En declaraciones concedidas a la prensa, Lavrov afirmó que no queda duda alguna que fue utilizado el gas sarín, el cual fue elaborado localmente. El jefe de la diplomacia rusa agregó que otros hechos han sido confirmados tras la elaboración de análisis, subrayando que existen razones válidas para creer que el incidente de Ghouta Oriental fue llevado a cabo por el mismo grupo de personas que ejecutaron el ataque en Han al-Assad, con la única diferencia que el gas utilizado en Han al-Assad es más condensado. Lavrov subrayó que la resolución del Consejo de Seguridad número 2118 de la ONU debe indicar que todos los países en general, sobre todo los países vecinos de Siria, no deben permitir que su territorio sea utilizado para la producción y envío de armas químicas o de sus componentes a la oposición siria. Lavrov explicó que dicha resolución afirma que tanto el gobierno sirio como la oposición siria deben cooperar con los expertos de la ONU. El presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, reafirmó la necesidad de alcanzar una solución política a la crisis en Siria y fortalecer la seguridad y estabilidad en la misma. Durante una reunión con una delegación parlamentaria siria al margen de la reunión interparlamentaria en Ginebra, Larijani declaró que el pueblo sirio sufre de la injusticia causada por actos terroristas perpetrados por grupos armados. Asimismo, destacó que la firmeza del pueblo sirio ha sido la principal causa del fracaso de los grupos terroristas en lograr sus nefastos objetivos. El director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, Ahmed Uzumcu, afirmó que el gobierno sirio colaboró plenamente con el equipo de expertos internacionales que se encuentra actualmente de visita en Siria. En declaraciones a la prensa este miércoles en La Haya, Uzumcu señaló que Siria nombró a 2 expertos sirios para contactarse con los expertos de la OPAC, agregando que las conversaciones entre ambas partes concluirán este fin de semana o la próxima semana. El director de la OPAC aclaró que la labor de los expertos sigue en curso y que el primer equipo se encuentra actualmente en Damasco, debiendo acabar con su misión el día 27 de octubre próximo. Unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas restauraron la seguridad y estabilidad en la localidad de Al-Huseinie y Siyabi, en la zona rural de Damasco Campo, después de acabar con las últimas concentraciones de terroristas localizadas en dichos lugares. Asimismo, incautaron gran cantidad de armas y municiones y desactivaron decenas de artefactos explosivos. También una fuente militar declaró que un destacamento del ejército sirio eliminó a varios terroristas de nacionalidad árabe en Hijera y Al-Sbena y destruyó sus armas y municiones. Igualmente, un escuadrón del ejército sirio liquidó a varios terroristas en los distritos de Yobar, Samalka, Granjas Al-Daba, Al-Bahariya, Esteide Al-Trukman, Duma, Daraya y las granjas de Bet-Yen, así como incautaron armas y municiones. La fuente señaló que unidades de nuestras Fuerzas Armadas desataron una serie de ataques contra concentraciones de terroristas en las localidades de Leramón, Tal An, Tal Hassal, Ezaz y Der Gamal,
en el campo de Alepo. Asimismo, fueron eliminados grupos terroristas y fueron destruidos cañones mortero y lanzacohetes en Cueres, Arbit, Ras Al Aabud y Al Ejdeida. La fuente agregó que la provincia de Al-Hasake, nuestras valientes fuerzas aéreas, realizaron un operativo contra un conjunto de vehículos de terroristas al oeste de Tal Tamer, en el que destruyeron 100 vehículos y eliminaron a un gran número de terroristas. Igualmente, abortaron un intento de saqueo de zulos en la misma zona, cuya mercancía estaba destinada a ser contrabandeada hacia Turquía. En la provincia de Hama, 2 niños cayeron mártires y otros resultaron heridos mientras se dirigían a su escuela como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo sembrado por terroristas en un camino al oeste del poblado de Al-Mashtal. El gobernador de la provincia de Hama visitó a los heridos en la explosión en el Hospital Nacional, informándose sobre el estado de salud de las víctimas. Y ahora demos paso a nuestros principales titulares que nos han acompañado en el día de hoy. Bajo el patrocinio del presidente Bashar al-Assad, Al-Halki inaugura el Hospital Al-Medina y el proyecto del Club de Turismo para los trabajadores del sector eléctrico en Damasco. El Parlamento escucha las respuestas del Ministerio de Educación Superior sobre cuestiones educativas y académicas relativas a los intereses de los estudiantes y trabajadores del cuerpo docente. Lavrov afirma, en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad, todos los países en general y los vecinos de Siria en particular no deben permitir que su territorio sea utilizado para la producción y envío de armas químicas o de sus componentes a la oposición siria. Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Como siempre, los invitamos a continuar con nuestra programación creada especialmente para todos ustedes. Conmigo, muy buenas noches.